Santiago, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos todos contentos por la noticia de que Lima será la sede de los Juegos Panamericanos en su edición número 20 en el año 2027. Año que será también el año, por lo menos ya de un nuevo gobierno, pero la política nacional también ha participado de esta designación con autoridades y vamos a contarles lo último de este tema. La presidenta dio un mensaje al país agradeciendo a los organizadores por la designación y también habla del impacto económico que va a significar organizar los Panamericanos. Te voy a contar todo lo que no se vio de la ceremonia, los políticos peruanos que estuvieron hoy en Miami atendiendo en persona esta designación y también qué argumentos utilizó Paraguay para tratar de ganar la sede para la ciudad capital de Asunción. Ojo, porque Paraguay también hizo algunas valoraciones sobre el Perú y algunas valoraciones que tienen que ver con la estabilidad política del Perú. Primero escuchamos a la presidenta, por supuesto que vamos a recordar lo que fueron los Panamericanos del 2019 que Latina cubrió en exclusiva, pero escuchemos el anuncio y agradecimiento de Dina Boluarte hace algunas horas después de saber que Lima será la sede de los Panamericanos 2027. Quiero, antes que nada, dar las gracias por habernos dado nuevamente esta enorme responsabilidad y gran oportunidad. El Perú garantiza el éxito y la seguridad de este gran evento. Lima 27 generará miles de puestos de trabajos directos e indirectos, pero también significará una gran inyección económica para el país. Somos Lima 2027, en Lima ganamos todos. Muchas gracias y que vive el Perú. Hasta con palmas ahí la presidenta cerrando este mensaje. Por supuesto es una buena noticia, es un fuerte movimiento de dinero para las ampliaciones que se tienen que hacer en la Villa Panamericana, pero también para remozar y dejar en óptimas condiciones toda la infraestructura deportiva ya construida para Lima 2019. No se esperaba el gobierno un anuncio así hace solo 6 meses. La realidad era completamente distinta, Lore. Los Panamericanos no estaban en la mira del Perú, pero ¿qué pasó? En Colombia, las autoridades depusieron tener a una de sus ciudades como organizadora, ¿no? Hubo allí también un retiro de las candidaturas de la elección que se tenía sobre una ciudad colombiana y bueno, Perú aprovechó la oportunidad. Te decía, Lore, principales figuras del gobierno asistieron a la votación. Estuvo el premier. Pegó un grito el premier Gustavo Adrianzen que parecía realmente una celebración de gol. Vamos a ver la celebración en algún minuto más, pero primero escuchemos a Adrianzen, al jefe del gabinete, anunciando que serán nuevamente los mejores Panamericanos de la historia. Ya este es un momento de altísimo optimismo donde acaban de enterarse y el premier declara para el canal oficial Panam Sports. Vamos a escuchar esta declaración. Siéntanse seguros que los 20 Juegos Panamericanos Lima 2027 serán los mejores que vayan a haber visto. Esa fue la declaración y claramente también para la política es una buena noticia, para el gobierno es una buena noticia, para el premier que inicia su gestión es una buena noticia. Bueno, hoy día estuvieron no solo el premier representando al gabinete, sino también la ministra de Educación, Miriam Ponce. Hasta el alcalde de Lima estuvo Rafael López Aliaga presentando a la ciudad en un discurso, Lore, en el que habló de algunas propuestas, en el que habló de algunas mejoras de la ciudad para organizar los Panamericanos. Solo te menciono una. Viaductos, autopistas aéreas, anunció el alcalde López Aliaga. Por supuesto también invitó a la gente a disfrutar la gastronomía peruana. Esto ocurrió hace minutos. Escuchemos al alcalde de Lima. El ceviche, ¿no? El lomo saltado, la causa limeña y el pisco sour, bueno, cuando ya ganen, ¿no? Cuando ya ganen los deportistas con merecido premio. 1.300 millones de dólares para viaductos, para cruzar Lima por lo alto, ¿no? Con 10.000 motocicletas
que hemos comprado con recursos propios y con 10.000 cámaras con inteligencia artificial. Bueno, me sorprendió el anuncio de viaductos aéreos. ¿Podrá ser este anuncio que había también hecho el alcalde en enero de puentes aéreos en Lima? Bueno, vamos a ver, faltan detalles. También hizo el anuncio de las motos, dando un número que, claro, es la expectativa que tiene el alcalde de Lima, 10.000 motocicletas. De momento ese número total no se cuenta. Habló también de las cámaras de seguridad ciudadana. Bueno, mostrando el mejor rostro, mostrando las mejores propuestas. A algunos les sonó un poco extraño, digamos, conocer este plan de los puentes aéreos que planea o que ha propuesto el alcalde de Lima, pero bueno, era parte de lo que Perú se jugaba, persuadir, ofrecer lo mejor para poder obtener estos resultados. Lore, el momento del anuncio, pero antes la pregunta que les estamos haciendo a todos los que nos acompañan en Latina Noticias Mediodía. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo abrimos el debate? Seguro muchos almorzando, Lore, empezarán a recordar Lima 2019. ¿El Perú se beneficiará con los Panamericanos Lima 2027? Escanea y participa. Es muy relevante ver el beneficio. Yo recuerdo las críticas que había previo. Incluso yo era escéptica, recuerdo cuando nos asignaron Lima 2019 respecto a la inversión y el retorno que se iba a generar. Sin embargo, luego viendo lo que significó, entendía que era un tema distinto. Además quedó infraestructura que luego nos sirvió mucho. Por ejemplo, la antigua Panamericana Sur se asfaltó, se pavimentó y funciona como funciona gracias a que los Panamericanos se dieron en Lima 2019. Antes de eso no existía, era tremenda trocha. Lo mismo la Vía Panamericana. Un año después viene la pandemia y acabó siendo una sede importantísima para que Salud pueda atender a muchos pacientes en un sistema de salud colapsado y que la cifra de muertos, que ya era caótica, no fuera todavía 1000 veces peor. Sí, es correcto. La Vía Panamericana quizá fue una de las obras de infraestructuras más notorias de lo que fue la organización de los Juegos en el año 2019. Y también después algunos de estos departamentos fueron entregados a los medallistas. Ahora, en las menciones que se han hecho de la infraestructura se habla de una ampliación, de la construcción de un número adicional de torres con un presupuesto que supera los $300 millones. Vamos a ver el momento del anuncio y después les muestro cómo la delegación paraguaya se refirió a la política peruana, porque quisieron por ese lado ver la debilidad del Perú. Hablaron hasta de los mandatos presidenciales. Primero vamos a escuchar el anuncio cuando sacan la cartilla con la ciudad que fue más votada. Arrasó en la votación Lima. Esto es lo que pasó hace minutos en Miami, Estados Unidos. Vemos el anuncio de Lima, sede de los Panamericanos. Con una votación de 28 votos, la sede de los próximos Juegos Panamericanos es Lima, Perú. Lima, Perú. Grito de gol, el del premier Gustavo Adrianzen, que se abrazaba allí con la ministra Miriam Ponce y con la delegación peruana que había llegado hasta Miami. Pero mira esto, porque es una fotografía del país en el mundo. La delegación paraguaya, el presidente de su comité olímpico y el propio presidente de Paraguay, el joven economista Santiago Peña, hablaron de la estabilidad política de Paraguay. El presidente del Comité Olímpico dijo, en Paraguay los mandatos presidenciales sí se cumplen. Y el presidente de Paraguay dijo, a mí me verán en el mismo puesto de trabajo en el año 2027 porque mi mandato acaba en el 2028. Le dieron una subrayada con resaltador fosforescente, Lore, a esta declaración. Vamos a escucharla porque fue, para algunos, un golpe bajo a Perú. Esto dijeron los de la delegación paraguaya. Paraguay, país seguro, donde nuestros gobiernos cumplen sus mandatos
nuestro presidente Santiago Peña tiene su mandato constitucional hasta agosto del 2028. Aquí hay un punto adicional que considero no menor. Mi mandato como presidente recién expira en agosto del año 2028. Me verán hoy y me seguirán viendo en el año 2027. Bueno, pero es un argumento, mire, en la política el que se pica pierde, porque es un argumento falaz. ¿Y por qué es un argumento falaz el de Paraguay? Porque no sean graciosos pues, en Paraguay. El partido que gobierna hace décadas es el Partido Colorado. Cambia la gente, pero siguen siendo el mismo partido en el poder. Y el único momento donde se rompe eso sucedió en el año 2008, cuando Fernando Lugo fue presidente. Y adivinen qué pasó. Hubo un juicio político y no pudo terminar su mandato el señor Lugo. Entonces, justo cuando la oposición llegó al poder, o coincidencia, el presidente no terminó su mandato. Así que su democracia, así como propiamente dicha... Bueno, los argumentos que utilizaba Paraguay para dar este golpe bajo, hablando un poco de la deportividad también, es verdad. Es un argumento que puede no ser tan real desde el punto de vista paraguayo, pero sí describe la realidad peruana, sí describe la inestabilidad política peruana y también describía la posibilidad de que el gobierno no cumpla su mandato, que es algo que hemos visto en el país. Por eso lo mencionaba como un golpe bajo, como una estrategia que buscaban los paraguayos, convencer a todos los comités olímpicos de las Américas que estaban allí presentes antes de la votación, decirles me comprometo. El propio presidente paraguayo echaba mano de su historia personal, decía yo he sido deportista, he jugado rugby, he representado a mi país, estoy comprometido en alma con esta organización. No lograron finalmente la votación se la llevó Lima, Perú, pero allí quedó esa exposición, esa fotografía, te diría Lore, de la estabilidad política peruana. Ese golpe se sintió. Que somos inestables políticamente, eso nadie lo puede dudar, pero hay que entender en el contexto cómo es la estabilidad política paraguaya, ¿no? Finalmente que tú tengas hace décadas al mismo partido gobernando, tampoco habla de una democracia saludable, porque siempre es importante los recambios, los nuevos partidos. O sea, un partido único que tiene afiliados a más del 50% de todos los electores allá no acaba siendo siempre lo más saludable, porque se sabe que terminas cayendo en corrupción, en falta de rotación real de autoridades, de elección libre. Hay muchos problemas vinculados al partido único que gobierne décadas y décadas, ¿no? Y además, cuando no gobernó ese partido, qué coincidencia, a Fernando Lugo lo sacaron. Qué coincidencia, o sea, ahí sí se olvidaron de ese detalle donde los presidentes cumplen su mandato. Y que ocurrió en el 2008, lo sacaron en el 2012. No solo habló de política el presidente paraguayo, bueno, si quieres, mencionando que su mandato iba a ser cumplido hasta el término, sino que también habló de economía. Dijo Paraguay está en su mejor momento económico. Ese argumento también resonó en un auditorio. Lima se lo lleva finalmente también por el recuerdo del 2019. Y ese es el recuerdo que quería traerles a todos, porque no solo fue un momento deportivo, fue un momento de reafirmación nacional, fue un momento de exposición de lo mejor que tenemos como sociedad. Por ejemplo, nuestra cultura. Recordamos el ingreso en archivo exclusivo de Latina de cómo ingresaron los atletas peruanos aquella noche de inauguración de los Juegos Panamericanos 2019. Recuerden esto, por supuesto que lo tienen en la memoria, pero es algo que podremos ver en unos años más cuando volvamos a recibir estos Juegos. Vean. Por quererte, por amar.
Ahí estaba la alegría de nuestros deportistas y lo mejor, quizá, de nuestra sociedad, ¿no? Esa riqueza cultural expresada también en un escenario que tuvo una infraestructura alucinante, imponente, el Pariacaca, el Apu de Lima, ¿no? Esa montaña majestuosa que estuvo bien representada en la inauguración de los Panamericanos. Veíamos también cómo las autoridades políticas en su momento se jugaban una carta de popularidad, se jugaban una carta de poner el mejor rostro para ese evento deportivo, hay que decir el segundo de mayor trascendencia después de los Juegos Olímpicos. Y si no me falla la memoria, el pebetero olímpico lo termina encendiendo Cecilia Tait. Entiendo, nuestra zurda de oro, medalla de plata, además en las Olimpiadas, en un contexto, porque claro, hoy recordamos, como todo en la vida, uno se olvida lo malo y se queda con lo bueno. Recordamos que fueron, yo creo, los Juegos más hermosos organizados, la mejor participación de una delegación peruana en Juegos Panamericanos de nuestra historia, pero acuérdate que llegamos con las justas. No se había avanzado, porque nos designaron en el 2013, no se había avanzado con la infraestructura de nada, no teníamos nada listo, y es allí donde nace, asume Carlos Neuhaus la conformación. El cerebro detrás, ¿no? Se suma la cooperación inglesa para lograr construir, hacer las obras, traer la tecnología. Uno de los primeros tratos gobierno a gobierno para avanzar, y llegamos y sorprendimos. Una nueva forma de trabajar proyectos de alta ingeniería, un proceso dinámico, rápido, que también tiene interesantes cláusulas para que no se cometan actos de corrupción. Esto detrás de la logística que generó los Panamericanos en Lima 2019, mientras recordábamos ahí la imagen del expresidente Martín Vizcarra, que le tocó estar allí como jefe de Estado, teniendo al lado al director ejecutivo Carlos Neuhaus, que hoy también estuvo en Miami, en Estados Unidos, asegurando, garantizando que por lo menos el recuerdo de Lima 2019 será inspiración directa para y creo que Fernando Ebuji se lo recordaba bien, porque a veces siempre nos concentramos en lo malo, también cuando recordábamos que llegamos con las justas, pero algo que se hizo bien es haber creado legado. Legado, primero era la comisión de los Juegos Olímpicos, ¿no? Para la creación de los Juegos Panamericanos, luego se transforma en legado. Legado es la institución encargada de mantener, no pasaron al IPD, sino se quedaron dentro del legado, y legado ha hecho un gran trabajo manteniendo las infraestructuras, generando programas de desarrollo, de participación activa para fomentar el deporte en la juventud, en aquellos que lo practican, y probablemente es la existencia del legado la que ha permitido también que le terminemos ganando a Asunción, que terminemos logrando estos 28 votos que definen que seamos nuevamente sede de los Juegos Panamericanos. Es correcto, Lore, se movilizó a mucha ciudadanía también para trabajar como voluntarios en la organización de los Juegos Panamericanos. Muchos jóvenes pudieron tener esa ventaja de apoyar, y ventaja lo digo ¿por qué? Porque específicamente te entrenaban para poder ser parte de la organización de unos juegos de carácter regional, de carácter internacional, y fue ganancia para esos jóvenes que 1.500, ¿ah? Vamos a recordarles la pregunta porque estamos hablando de los Panamericanos. Yo les traía un poco la reacción, la participación de los políticos, que claro, saben que este es un buen momento para la foto, pero también dejan la palabra empeñada, y hay que ver si terminan haciéndose los ofrecimientos que se hicieron hoy. El Perú se beneficiará con los Panamericanos Lima 2027, escanea y participa de esta conversación. Lore, solo en el recuerdo, el 500.000 de puestos de trabajo que se generó por Lima 2019, por la organización de esos Juegos Panamericanos. Y yo creo que hay una expectativa muy grande vinculada a también poner nuevamente a nuestro país, porque no solamente Lima es, la capital donde se desarrollan los Juegos, pero se pone a todo el Perú en vitrina, en un contexto donde Lima 2019 nos puso en una vitrina maravillosa frente al mundo, pero recordemos que allí, menos de un año nada más, llegó la pandemia, el mundo se cerró. Y cuando hablamos que el mundo se cerró, todo ese impulso conseguido por Lima 2019 terminó muriendo, producto de la propia pandemia. Se acabó el turismo, seguimos sin volver, por ejemplo, a los niveles de turistas prepandemia. Yo creo que hay una expectativa de que Lima 2027 nos pueda permitir hacer eso, acoger al turista. Y probablemente allí una de las tareas pendientes sea la seguridad ciudadana. Sí, es verdad, el tema de seguridad ciudadana
fue mencionado tangencialmente, incluso por la presidenta, que decía garantizamos la seguridad de los juegos. El alcalde quizá yendo más allá, hablando de un ofrecimiento de motocicletas en una expectativa de un número que todavía no se ha logrado y de cámaras de seguridad para por lo menos abordar el tema de la seguridad de manera tangencial. Es importante, Lore, saber también que esto mueve dinero, mueve a la ciudad como un potencial turístico. Parte de los que más celebraban hoy eran los del gremio turístico, que decían esta es una gran noticia para el Perú. Estamos todavía con una frontera de tiempo algo grande, Ni tanto tampoco, Bueno, por lo menos estamos hablando de 3 años que pueden irse volando, Lore, pero en el que se tienen que ir cumpliendo metas para que los Panamericanos sean un éxito, ¿no? Y estén tan vivos en el recuerdo como quedaron los Panamericanos del 2019. Dejamos por un momento la celebración de Lima como sede de los próximos Juegos Panamericanos y hablamos de los ministros de Estado que serán interpelados. Anoche una votación intensa en el Parlamento terminó en aprobar las interpelaciones para 3 ministros del gabinete Adriancén. Empieza por lo menos esta nueva gestión del jefe de gabinete con un pie cojo. 3 ministros que tendrán que ir al Congreso a responder preguntas. El primero de ellos con una votación enorme, más de 90 votos más, sobrepasando los 100 votos. El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, será interpelado por el tema de la seguridad ciudadana y esto será, Lore, el día de mañana. Atención, porque para mañana y pasado han sido programadas las interpelaciones, primero del ministro del Interior y después de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. El tema de Machu Picchu, la venta de entradas, que ya se resolvió, sigue costándole mucha crítica. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Se aprobó también la interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Pero vamos a ver la votación en el Congreso. Después te cuento qué ánimo tienen las bancadas, porque por lo menos con la fuerza con la que se votó contra el ministro del Interior, podría indicarnos que en el Congreso están buscando su salida. Recordamos la votación de ayer, 3 ministros a interpelación. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, la presidencia propone que la ministra de Cultura, señora Leslie Carol Urteaga Peña, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 10.108, el día 14 de marzo del año 2024 a las 4 de la tarde. Han votado a favor 86 señores congresistas, 14 en contra, 8 abstenciones. En consecuencia ha sido admitida la moción de interpelación. Considerando la votación del señor Picón, señores congresistas, la presidencia propone que el ministro del Interior, señor Víctor Manuel Torres Falcón, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 10.385, el día 13 de marzo del año 2024 a las 7 de la noche. Tendremos interpelación nocturna mañana del ministro del Interior. Atención, Lore, porque el ánimo que hay en el Congreso contra este titular de pliego, contra este miembro del equipo de gobierno, es un ánimo de censura. El ministro del Interior ha dejado mucho que desear, sobre todo en sus encuentros con la prensa, sobre todo en sus explicaciones. Ya ni qué decir de su trabajo. De momento no tenemos, por ejemplo, un balance de los estados de emergencia en Trujillo o en Patás. Patás es un tema que lo está viendo más el ministro de Defensa en la medida que se ha militarizado esa provincia de la región La Libertad. Pero el ministro irá a responder al Pleno, será un momento de alto voltaje, se podría venir una censura al titular del Interior, que como entendemos es también cabeza de la seguridad en nuestro país. Se entendería que va por ahí, y escuchaba al ministro, al premier Adriancén, cuando se le preguntaba por qué ha dejado al ministro del Interior si de verdad
a criterio de las personas que preguntan, no funciona, no ha dado resultados, no es un ministro que uno pueda considerar eficiente, al menos para la opinión pública. Y él decía, ¿cómo no iba a ratificar a una persona que no he conocido? Entonces, como yo creo que más bien el premier Adriancén no quería ser el malo de la película. Entonces, como sabía que ya la interpelación se estaba presentando, se estaban reuniendo las firmas, que el Congreso se encargue. Entonces, se encarga el Congreso, lo censura y ahora sí pone. Yo creo que ya debe tener en la cabeza quién va a ser su próximo ministro. Es correcto, Lore. Está bien pensada la idea de que el Congreso pueda pedir la cabeza del ministro. Claro. No fui yo, fuiste tú. Claro, y el premier llegue con un nuevo ministro a la presentación que tiene que hacer de todas las políticas generales de gobierno. Recordemos, cuando asume un nuevo premier, 30 días después tiene que ir al Parlamento a pedir el voto de confianza. El Parlamento básicamente le dice: sin este ministro podría darte el voto de confianza, y así dejaría allanado el camino a esta votación. Otro ministro en la mira del Parlamento, el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Rómulo Mucho. Hoy en la Comisión de Energía y Minas dice: uno de los proyectos que podríamos reactivar es Conga, en Cajamarca. Lo escuchamos. Sí, como está en Cajamarca hay dos proyectos más, ¿no? Uno paralizado, Conga, y el otro Galeno, que tranquilamente podrían producir casi 1 millón de toneladas si es que se desarrollara, y obviamente sería necesario construir un tren, digamos, de Cajamarca hacia un puerto Bayóvar, o un puerto de Paita, o construir un nuevo puerto en Eten, ¿no? Ahí decía entonces el ministro, el proyecto paralizado Conga generaría una buena producción de oro y generaría también incluso la necesidad de construir un tren para sacar ese oro hacia algún puerto del norte del país, Lore. No es casualidad, la mención de Conga como un proyecto factible la hizo el premier Adriancén el domingo aquí en los estudios de Latina. Hoy ante el Congreso el ministro de Energía y Minas vuelve a mencionar ese proyecto minero. Esto podría de alguna manera marcarte cuál es el camino que está dibujando el gobierno de cara a la reactivación económica. Son proyectos mineros importantes, por supuesto, pero son proyectos que en su momento fueron muy mal gestionados desde lo social y que generaron conflictos sociales. ¿El gobierno está dispuesto a comprarse ese lío para sacar adelante los proyectos? Es la pregunta que queda hecha para la presidenta y el ministro de Energía y Minas, que también tiene una interpelación pendiente. Rápidamente hablemos de las AFPs, Lore, porque es información para el bolsillo de las personas que nos están viendo. Mañana la Comisión de Economía en el Congreso podría debatir el proyecto de retiro de hasta 4 UITs de las cuentas de capitalización, las cuentas individuales de capitalización de todos los aportantes a las AFP. ¿Será de todos? No. El proyecto que finalmente se va a poner a discusión faculta el retiro de hasta 4 UITs para quienes no hayan aportado al sistema previsional en los últimos 6 meses. Entiéndase aquellos que no trabajan en planilla, porque pueden, o sea, no significa que no hayan ganado dinero en los últimos 6 meses. Que su empleador no haya hecho el depósito de AFP en los últimos 6 meses. Así está el texto que mañana se discute. ¿Puede haber un cambio de última hora en la comisión para que esta liberación de fondos sea para todos los que tengan algo de saldo en sus cuentas? Puede ser factible, Lore. El Congreso está en modo reelección. Y en esa misma línea, en modo reelección, tú lo dices bien, el tema de la AFP fue muy sensible cuando no se aprobó cerrando la legislatura. En esa misma línea se acabó la libre disposición de la CTS. Ese me imagino que también va a ser un tema que pronto se va a ver en comisión. También desde el Parlamento se busca ampliar la libre disponibilidad de la CTS hasta diciembre del año 2024. Venció el plazo en diciembre del 2023 y no hubo una ampliación. ¿Para quién no es una buena noticia esto? Para Palacio de Gobierno. El ministro de Economía se ha mostrado en contra de un nuevo retiro de fondos de las AFP, pero en el Congreso, si tienen los votos y si tienen sobre todo la suficiente motivación política para poder lanzar una propuesta como esta, pueden hacerla, y mañana puede hacerse esta modificación en la Comisión de Economía. Van a sesionar de manera descentralizada, me parece que se van a la región Junín, así que Junín será el centro del debate
mañana sobre un posible nuevo retiro de las AFP, el ministro de Economía, José Arista, dijo: ya no podemos más, hay que parar la mano con los retiros. Recordemos que esas cuentas, esos afiliados, esos próximos jubilados, muchos ya han dejado de tener fondos en sus cuentas AFP porque ya se han acogido a los retiros, y eso también es una situación complicada que quizá muchos peruanos van a tener que afrontar cuando ya llegue la vejez, no puedan trabajar y no tengan jubilación. Así que el debate abierto, mañana te traigo igual lo último sobre esta posibilidad. ¿Habrá o no un nuevo retiro de fondos AFP? Ya sabemos, para los que, por lo menos para los que no tienen aportes de hace 6 meses, la posibilidad es alta. ¿Podrá haber algún cambio? Lo veremos mañana, Lori. Vamos a estar al pendiente. ¿Y te parece que vemos los resultados de la encuesta? A ver, ¿qué dijeron sobre los panamericanos? Sobre el beneficio para el país, ¿no? Estamos positivos. El país se beneficiará con los panamericanos y para panamericanos. Lima 2027, sí, 75%, no 25%. Ajá. Bueno, es el optimismo que nos muestran ustedes, el mismo optimismo que tenían las autoridades. El país y la ciudad capital son reconocidos a nivel internacional gracias a los más de 3.000 televidentes, usuarios también de redes que participaron en esta pregunta, respondiendo. Lo importante entender que también hay Juegos Panamericanos para personas con habilidades especiales, y a eso les llamamos los Panamericanos. Correcto. Vienen en el combo completo, esos también los organizamos junto con los Juegos Oficiales. Y vamos a estar muy atentos de todos los proyectos. Probablemente la presentación del ministro Adrián Sen en el Congreso ya deba incluir cuál va a ser el plan de trabajo de cara a Lima 2027. Sí, estamos buscando también declaraciones de quien fue el cerebro de los Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus, así que estaremos con esa información en el Buenas Nuevas. Yo los espero a las 7 de la noche en las redes sociales de Latina, porque hay que poner algunos números en orden para ver cuán beneficioso podría ser organizar estos juegos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Santiago. Nos vemos mañana. Nos vemos, Lore. Gracias.